de que la igualdad entre la mujer y el hombre, así como la no discriminación de las mujeres en el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no son resultado automático de la promoción y protección de los derechos humanos, sino que requieren acciones específicas. Señora Presidente, queda inaugurada la jornada. Disculpen, el doctor Alejandro Slócar, en su calidad de presidente de la Cámara Federal de Casación Penal para todo este periodo del 2022, nos va a dirigir las primeras palabras. Muchas gracias, Ana. Muy brevemente, obvio, en primer término, la gratitud por la presencia real, efectiva, de todas y todos ustedes aquí esta mañana, luego también a través de la práctica remota, impuesta ya desde hace tanto tiempo, en función de la excepcionalidad pandémica, el modo pandemia que conocemos de hace un tiempo. Gracias también, Virginia, por tu presencia. Y muy brevemente me cabe formular algunas breves consideraciones, no muy extensas, me comprometo a eso, porque de mucho de lo que yo podría decir se va a encargar, por cierto, Ana María, que desde hace tanto tiempo suma compromiso, suma empeño, la voluntad de llevar adelante y a buen puerto toda la tarea que compete a la Comisión de Género y Justicia. Yo creo recordar que la ley 27499 impone desde el año 2019 que todo agente estatal tenga que llevar adelante una capacitación, la conocida ley Micaela. Micaela García era una militante del movimiento Evita que muere asesinada en Gualeguay y que da título a su ley. Ayer se dio a conocer un informe muy interesante, no voy a repetir obviedades, que tiene que ver con una forma de violencia, que es la violencia económica, o sea, la afectación a la igualdad respecto de todas las mujeres en el orden judicial. No es nuevo, desde luego, pero que se evidencie, que se haga bien cristalino, ¿no? Desde el plano más alto, desde las estructuras ya jerárquicas del judicial, creo que es un dato significativo. Desde el punto de vista de los feminismos, no creo que haya uno, sino son muchos, me parece importante, y creo que así lo va a destacar también la intervención de Ana, la cuestión de la división sexual y de género de la enunciación, tal como se define siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el orden judicial, el lenguaje, desde siempre, reporta una construcción sexogenérica. Hay ciertas fórmulas, en verdad, de empleo en nuestro ámbito que lo que hacen es invisibilizar a más de la mitad de la población de la Argentina, que son lamentablemente todos ustedes. O sea, la construcción de una palabra democrática, en el sentido más amplio, llama a erradicar esa división sexual tantas veces que se formula desde la enunciación. Porque es muy difícil, definitivamente lo sabemos, el acceso de las mujeres y también de las disidencias sexuales respecto de la palabra. Recupero una expresión, la leí el otro día, de una teórica llamada Florencia Angiletta, que expresa, acuña, un término que lo enuncia como falogocentrismo, o sea, remite no solo al genital masculino, sino también al sistema cartesano. O sea, la palabra como significante, el trato jurídico, estrictamente también judicial del lenguaje, sabemos que no es neutral y que desde siempre está condicionado y que lo que hace es, en verdad, marcar históricamente el rol de la mujer y el rol de también las disidencias sexuales, anteponiendo esa mirada desde siempre, heteropatriarcal,
heterosexista. Las fórmulas de sortearlo, los modos de poder sortearlo son múltiples. Se conocen de tantos protocolos, tantos mecanismos como para evitar la reedición, la repetición de algo que definitivamente no se trata de algo colateral o secundario, sino que es definitivamente constitutivo. Sabemos que el lenguaje es siempre configurador de cualquier subjetividad, siempre es performativo, hay una ontología del lenguaje, nos enseñaba siempre Horacio González, inolvidable Horacio González. En esa tarea de deconstruir en ese aspecto, que es lo que nos cabe, en verdad, ese terreno judicial, siempre pregnado por notas de misoginia, de homofobia, de transfobia, ¿no? Es importante desde siempre el análisis del lenguaje e incorporar la perspectiva de género. En el día de ayer tuvimos ocasión de instituir unas nuevas reglas prácticas que reeditan las del año 2012, en donde un pasaje está destinado ni más ni menos que a este propósito. De modo que no solo celebrar una vez más este encuentro, desearles la más fructífera tarea, una buena faena a lo largo de la jornada. Y ahora sí, ya me despido, no digo más nada, lo dejo en manos de Ana, y agradecerles, reiterarles la gratitud por esta presencia y la de todos en el Zoom. Solo una frase final que me parece muy interesante, que la leía el otro día también en un texto muy interesante que se llama algo así como Deconstruir al macho, que es de Luciano Lutero. Y Luciano Lutero explica algo así que, en verdad, el desafío para todos, para todas, todes, si quieren también, es matar al macho que todos llevamos adentro. Y dice, lo más interesante, independientemente o cualquiera sea el cuerpo que ese macho habite. De modo que con esto me despido y les agradezco una vez más la presencia. Sí. Traje el ejemplar. Y también se lo vamos a dejar para que quede constancia ante el Consejo de la Magistratura, que no han tenido, como pasó en el día de ayer, que vino el presidente de la Corte a recibirla. Claro. Se la vamos a dar luego en manos a la representante del Consejo. Bueno, lo tengo prendido. Estaba alejado, nada más. Gracias, Clary. Bueno, dentro de esta metodología voy a seguir en el uso de la palabra y luego le vamos a ceder a la representante del Consejo de la Magistratura para después dejar el micrófono abierto, que ya hay gente incluso anotada que quieren intervenir. Cuando armamos este foro, y lo discutimos y también incluso con la vocalía 10 a mi cargo, surgían un conjunto de experiencias individuales y de historias de vida en las cuales las mujeres con el Poder Judicial y la Justicia teníamos que dejar testimonio, porque pareciera que, salvo cuando hay hechos estruendosos que salen en los diarios, que algún juez de casación privó ilegítimamente la libertad a una secretaria, no se encuentran en el registro que hay violencia de género o abuso de poder de las mayores jerarquías a las inferiores. Entonces, uno empieza a reflexionar y primero hay que plantear que este poder judicial piramidal y de organización funcional tal cual está establecido, muchas veces incurren en las mismas arbitrariedades que marca la ley que no se deben realizar. Y si no tenemos la capacidad de analizar desde adentro qué es lo que está pasando, vamos a tener una imposibilidad funcional de modificarlas. Yo vengo insistiendo desde la academia
desde el año 86, que fui designada profesora titular por concurso de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, acerca del estudio de los derechos de género. Y figura en el diseño curricular desde ese tiempo, 1986. Claro que en el ámbito académico y en el ámbito profesional, abogada de mujeres campesinas, abogadas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde el problema, como bien lo marcaba recién Alejandro, el problema contra las mujeres siempre es violaciones de derechos humanos de la mitad de la población, porque conformamos numéricamente más de la mitad de la población. Entonces, muchas veces, muchas prácticas se vieron aceptadas, porque la costumbre determinaba que ese poder patriarcal del macho androcéntrico estaba instituida y que era muy difícil removerla. En el ejercicio de la profesión de la abogacía, yo ayer comentaba y Martín Laguinge me dijo que lo tenía que hacer públicamente, cuando era abogada en el ejercicio de la profesión y vivía en Cañada de Gómez, pero litigaba, porque las causas de determinado monto se litigaban en Rosario, a 70 kilómetros de distancia, tuve a mi primera hija, Virginia, y a los 5 días de haberla parido, tuve que viajar a Rosario porque se me vencían plazos procesales. Agarré el auto, me hice los 70 kilómetros de ida, los 70 de vuelta, como que nada había pasado, y hacía 5 días que había tenido una hija. Por supuesto que terminé con una hemorragia. Entonces pensábamos, los abogados que estamos en relación de dependencia, que somos funcionarios del Poder Judicial y demás, disponemos de 3 meses de tiempo. ¿Cuándo se va a reconocer que la mujer que tiene un nacimiento, un alumbramiento, pero que trabaja independiente, también tendrá derecho a la suspensión de plazos procesales por su situación de maternidad, por ejemplo? Así como se reconoció mayor antigüedad cuando le faltan años de aporte a la mujer en función de los hijos que tiene, habría que pensar también una estrategia procesal de ese tipo. Porque son muchísimas las mujeres que en su relación con la justicia tienen que preparar el bolso, dejar el chico donde fuera y cumplir con los plazos procesales, ¿no? Entonces, es uno de los aportes que nos, uno por allí no lo piensa, pero que son necesarios tomarlos en cuenta, porque si no pareciera que las mujeres que ejercemos la profesión de manera independiente, individual, tiene menos derechos que las mujeres que nos encontramos en relación de dependencia. Y entre las muchas cosas que hay que cambiar también en el Poder Judicial, yo no sé, Clary, si se puede dar la plantilla sobre la composición de las Cortes Supremas en América. Estuvimos viendo algo muy curioso acerca de la perspectiva de género y la composición de las Cortes. Argentina es la peor calificada. Tiene 5 miembros, 4 varones, 0 mujeres. Después le siguen el ranking Paraguay y Bolivia, que tienen solo una mujer dentro de 9 miembros que tienen ambos países. Y después Estados Unidos y Canadá, 3 mujeres dentro de 9, ambas composiciones. Hay países como Colombia, donde tienen 12 mujeres, 11 varones sobre 23, Venezuela 17 mujeres, 15 varones sobre 32, Costa Rica 8 mujeres, 13 varones, 21 en total. Pero este número frío, así como está planteado en la plantilla, nos demuestra qué terriblemente patriarcal es la Corte de la Argentina y qué terriblemente patriarcal es el poder político de la Argentina, que en el momento de designar, designa varones de manera preferente. Y por la situación política de la Argentina, como sabemos, aún todavía no se ha podido lograr consensos, acuerdos para el tratamiento del Procurador General de la Nación. Me imagino que para cubrir la vacante que falta de la Corte también va a haber serias dificultades. Entonces, tenemos que hacernos una reflexión. ¿Puede funcionar una Corte con 4 miembros varones
cuando el otro país de todas las Américas que tiene la misma composición de 5 miembros es Uruguay, con 3 mujeres y 2 varones, que no podemos comparar desde lo geográfico, desde lo político, desde lo productivo, desde la cantidad de habitantes, un país, Uruguay, con Argentina. Entonces, si queremos tener una justicia que en serio encare la lucha contra el patriarcado, desde lo simbólico y desde lo práctico, es muy importante cómo está compuesta la cabeza que la preside. Es un dato duro, un dato de la realidad, no estoy inventando nada, es un análisis objetivo. Nosotros acá en Casación, cuando entramos conjuntamente en el 2011 con el doctor Slokar, dos grandes preocupaciones yo tenía en ese tiempo que compartíamos. Uno, el atraso que había con los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad, recordarás, Alejandro. Y el otro tema era la ausencia de un discurso de género en los fallos de casación. Con un relevamiento que hicimos, no había fallos en materia de género en la casación. No quiere decir que no hubiera habido mujeres imputadas o mujeres víctimas. No había un discurso de género, simplemente. Te pido, Clary, que coloques la jurisprudencia de casación sobre el total de sentencias en materia de género en los 10 últimos años. Desde el 2012 empezamos a trabajar en un relevamiento de la temática y ver el problema para ver cómo uno lo soluciona, que es lo que estamos queriendo hacer en esta jornada, detectar los inconvenientes. Y fíjense en ustedes, a la fecha, en 10 años, la Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal del país que más sentencias en materia de género tiene. 933 sentencias en materia de género. Por eso, en el 2012 empezamos con 25, 15 género y 10 trata. En esa etapa, hasta el 2015, recordarán que la casación tenía casación ordinaria y casación federal conjunto, entonces teníamos más casos que los que tenemos ahora por un tema de competencia de materia, pero en el año 2013 52 causas se protocolizaron, en el 14 90, en el 2015 75, en el 2016 110, el año que más se protocolizaron fueron el 2020, 339 causas, y en lo que va del año tenemos 9 protocolizadas, o sea, un total de 933 causas en materia de género, ya sea de fondos, de incidentes, lo que fuere, pero son 933 causas en donde los jueces de casación hoy utilizamos las convenciones interamericanas de derechos humanos, la Convención Americana, la Convención Interamericana de Belén do Pará, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, y las normas del derecho interno, que también ha habido un gran acompañamiento por parte del Poder Legislativo y del Ejecutivo a la sanción de leyes en incluir la temática de la problemática de género con herramientas legales que podamos nosotros como magistrados poder utilizarla. Eso ha sido de un gran avance. Yo vengo reclamando, y que quizás debiéramos hacerlo, pensaba mientras lo decía de manera formal desde la Comisión de Género y Justicia de esta Cámara, a el Poder Legislativo de la Nación, que la Convención de Belén do Pará tenga rango constitucional, como todavía no lo tienen, que sería muy importante el salto legislativo que se podría dar en esa materia. Sin duda, insisto, el gran aporte de la epistemología jurídica y la gran transformación del siglo XX fue el derecho internacional de los derechos humanos. Y es una herramienta que nosotros en los fallos lo consignamos permanentemente, y tiene un valor muy por encima de las normas de derecho interno, como todas sabemos. Entonces tiene una fuerza que es muy relevante. El otro problema dentro de esta cuestión de cómo eliminamos al macho, cualquiera sea su cuerpo, y está bien dicho de esa manera,
porque no solo por ser mujeres, no solo por ser mujeres, tenemos claro la perspectiva de género. Hay muchas mujeres que tienen una concepción también muy marcadamente machista y que se ve en los fallos, porque en los fallos que nos llegan a nosotros, o los fallos que llegan a la Corte Suprema, independientemente de quién es el que lo ha firmado, hombres o mujeres, muchas veces también hay mujeres que tienen concepciones machistas. Por eso es tan importante esta cuestión de poder debatir la problemática, ver cuáles son los obstáculos y poder educarnos de una manera en perspectiva de género, en epistemología de género, y entender que cuando viene una mujer al sistema judicial, ya sea como víctima o como imputada, hay que verlo con otra mirada. Y el caso de mujeres víctimas, que también, como decía Alejandro, lo hemos relevado nosotros en esta anexo, digamos, de las reglas prácticas 1/2012, que es la 2/2022, la mujer víctima tiene que tener un rol cuando es víctima de delitos sexuales, cuando es víctima de violencia, cuando es víctima de trata, que es lo que nos llega a nosotros por competencia de manera generalizada hoy a casación. Tenemos que cambiar el chip los jueces, los empleados y los funcionarios, porque estas mujeres que tenemos adelante cuando tenemos que tomar una decisión jurídica, exponen su verdad y no se puede seguir analizando la situación con las normas procesales antiguas del derecho liberal. Cuando la mujer llega a la justicia, llega como último recurso y ya le han pasado muchas veces graves violaciones a sus derechos que están marcadas en las normas internacionales y no ha sido oída. Entonces tenemos que desterrar definitivamente la no credibilidad de la víctima, el poner a la víctima como responsable. Ah, a vos te pasó tal cosa y qué polleras tenías, cómo estabas vestida, en qué zona de la ciudad andabas o del pueblo, por qué te exponías de tal manera, si provocaste o no provocaste, por qué lo hiciste enojar. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de la víctima mujer de la misma manera que pueden creer con la víctima varón o con el imputado varón. Entonces no podemos analizar palabra contra palabra y entonces se anulan recíprocamente, porque la mujer cuando llega, insisto, a la esfera judicial es porque está harta de las violaciones a sus derechos y de la asepsia del Estado. El Estado tiene que tomar acciones más comprometidas, porque las mujeres muchas veces por la situación económica, patrimonial, no pueden salir de los círculos de violencia y no existen refugios y lugares adecuados donde las puedan contener a esas mujeres y sus hijos, no se los puede mandar a la calle. Entonces aguantan las mujeres, muchas veces creyendo que lo hacen en beneficio de los hijos menores, sin darse cuenta que están arriesgando su vida y están arriesgando que sus hijos menores queden huérfanos. La cantidad de violencia de género que nosotros relevamos año a año, de mujeres víctimas de feminicidios, son el resultado final de una larga cadena que nunca empieza el día que se produce el feminicidio. Tiene todo un desenlace de muchas veces de años de aguante y que las mujeres terminan en esa situación espantosa. Entonces lo que pretendemos es que el Poder Judicial se sensibilice, que le dedique tiempo, ya seamos mujeres juezas o hombres jueces, varones o mujeres, tener otra mirada con respecto a la mujer que llega a los estrados judiciales. E insisto, ya sean las mujeres víctimas o las mujeres imputadas. A nosotros nos ha pasado en habeas corpus, como fue el caso Beltrán Flores, donde las mujeres imputadas por delitos de tráfico de droga en frontera, en el norte, en Salta, terminaron siendo de manera ilegítima trasladadas al sur del
del país para que no pudieran ver más a sus hijos, a sus esposos, a sus abogados defensores, y corregimos esa situación con un habeas corpus, dando reglas que debían ser tomadas en cuenta. Y nos informaban el juez federal cuando le leyó la sentencia a las mujeres que habían presentado un habeas corpus in pauperis en un papel de un cuaderno de hojas rayadas, dice que se abrazaban y lloraban porque no podían creer que en algún lugar de la justicia alguien había leído ese habeas corpus y les había hecho lugar. Y por eso nos lo contaron, porque realmente era totalmente inusual que ello pasara, porque la justicia muchas veces es ciega ante determinados problemas que son tan cotidianos, tan numéricos en cantidad de personas que están viviendo esa situación, y como insistimos, somos las mujeres más del 50% de la población de este país, y es tomado como natural que se la pueda discriminar, que se pueda descreer, que no tenga credibilidad, de que pueda estar mintiendo, de que es la responsable de su situación de víctima. Entonces lo que hay que cambiar es ese patrón, y hay que entender la nueva epistemología del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, más que nada, esta jornada es para llamar a la reflexión y a la acción, no solo reflexionar. A la acción es tomarnos el tiempo que se necesita para escuchar a las mujeres. No puede haber apuros ante situaciones que las mujeres pueden estar arriesgando su propia vida. Esa es la realidad de los números, una realidad que nos la marca, que nosotros tenemos parte de la responsabilidad cuando no la atendemos. A mí me eriza la piel cuando yo veo por los medios de comunicación masiva otra víctima más de feminicidio, y que ha tenido toda una secuencia de planteos ante la justicia, y la justicia parece que ha sido ciega, sorda y muda. Esa es nuestra parte de responsabilidad, y por eso los insto a la reflexión, pero a la acción, para que nosotros podamos cambiar desde adentro, y que las mujeres, que somos el 50% de la población o un poco más, podamos tener el tratamiento que nos corresponde conforme a derecho y conforme a la situación real que estamos viviendo en la Argentina. Voy a cederle la palabra a la representante del Consejo de la Magistratura para que desde su lugar también plantee la cuestión acerca de la problemática de género y lo que están realizando. Muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Virginia Croato, estoy a cargo de la unidad de género, de derechos humanos, género, trata de personas y narcotráfico. Les contaba que pensé que no pensaba trabajar tanto la problemática, sino contar algunas medidas que el Consejo había tomado. Claramente el Consejo tiene un ámbito de incumbencia muy diferente, no trabajamos concretamente con los casos, ¿no? Entonces, si bien conocemos la problemática, se trabaja, tiene otro, digamos, otro ámbito de aplicación, y me parece que no quiero que sea leído como un autobombo, porque no es la idea, ¿no? Sino porque, digo, me parece interesante de aclarar, sino como plantear qué medidas se fueron tomando en este tiempo para poder achicar, reducir, si bien no, la brecha que existe entre hombres y mujeres en el Poder Judicial. Me parecía que ese era como un punto que era interesante traer, sobre todo porque siempre parece que las cosas no alcanzan, ¿no? Que los hechos y que las acciones siempre nos faltan, ¿no? Como si fueran parches que no modifican estructuralmente las condiciones de reproducción en el Poder Judicial. Voy a leer, porque como ven hablo muy rápido, si me permiten, para ver si puedo como ordenarme un poco más. Quería contarles bueno, que algunas modificaciones fueron, sobre todo en el reglamento de concursos, ¿sí? Para aspirantes a magistrados, que tienen que ver en principio con la obligatoriedad de tener el certificado de haber cumplido con la ley Micaela o con un curso de perspectiva de género, en el sentido fuerte de haber hecho un curso que de verdad hable sobre la perspectiva de género, que capacite, que sensibilice, ¿no? Que difunda, que no sea un tema colateral, ¿no? En principio, el primer cambio fundamental en el reglamento tuvo que ver con pedir esta certificación para poder, como excluyente. Si no presenta tanto la o el aspirante, no puede participar. La otra cuestión se modificó especialmente fue tener en cuenta que en los exámenes, en el concurso para
para ingresar a las distintas instancias, es necesario que la temática fue exigido, digamos, a las personas al jurado que hicieron una temática que tenga que ver con que se puede evaluar la perspectiva de género también de los aspirantes. Por otro lado, se tuvo en cuenta y se planteó claramente también en la modificación del reglamento que en las entrevistas personales se pregunte específicamente. Ustedes habrán visto el año pasado algunas entrevistas donde se ha preguntado algunos conceptos básicos, ¿no? que cualquier persona que está en el Poder Judicial creemos que tiene como incorporados, sin embargo a veces hay algunas respuestas que sorprenden, ¿no? Sobre el techo de cristal y sobre algunas cosas. La última modificación en términos de la incorporación tiene que ver también con evaluar, además de la idoneidad y la formación para el cargo, claramente con la necesidad del compromiso con el real cambio en la sociedad igualitaria, ¿no? Nos parece que son cosas que, como decía antes, que aportan, intentan ir en búsqueda de una modificación en esta desigualdad, en esta asimetría estructural, pero que muchas veces sentimos que no alcanza, que hay que seguir como creando y pensando nuevas alternativas, ¿no? Luego también en los concursos, en la lista en los órdenes de mérito, también cuando alguna mujer no está incluida en las primeras 3 personas que van a ser elevadas o propuestas, se plantea que tenga que ser entrevistada, ¿no? Por supuesto, cumplen algunas condiciones. También es interesante pensar que no porque sea mujer, ¿no? Cuenta con la perspectiva de género, tal como lo dijeron ustedes anteriormente, sino que en principio que se puede evaluar, pero algo de romper el techo de cristal y una discriminación positiva que tiene que ver con poderla entrevistar para ver si de alguna manera puede conformar esa terna que es propuesta al Poder Ejecutivo. Me parece que si la entrevista es adecuada, es propuesta esa persona, y tenemos ahí ya una primera cuestión fuerte, ¿no? Una primera modificación interesante. Lo que pasa es que es muy nuevo, porque si bien el reglamento se modificó hace unos años, se está aplicando hace relativamente poco porque tenía un tiempo de aplicación. Nos parece también ahí, hablo por el Consejo porque me parece, como dijo la doctora, que vengo en representación no solo de la unidad, sino de algunas medidas que el Consejo ha tomado este tiempo, que las acciones positivas se llaman positivas en la medida que que pueden ser medidas y evaluadas como que dieron resultado, ¿no? En principio son acciones que se proponen para hacer modificaciones estructurales, y en la medida en que tengan resultado podemos pensar que fueron acciones positivas en función de la paridad de género, ¿no? De lograr la paridad de género. Ustedes también deben saber, yo por eso digo que hago como un listado, pero me parece que es importante porque el conjunto demuestra que de alguna manera el Consejo está atravesado también, como la casación, por supuesto, y esperemos que pronto también la Corte, por muchas cuestiones del momento que está viviendo el país y el mundo con respecto al reclamo por esta exigencia de igualdad y paridad. Ustedes saben que se hizo un reglamento también público sobre denuncias a magistrados que tengan causas de violencia de género y que hayan intervenido. Es público, está en la página web, ¿no? Y pueden consultarlo. Hay un caso también un poco más conocido. Esperamos que estos casos prosperen en la medida del tiempo venidero, ¿no? Se aprobó una auditoría que tiene lo que pasa es que no se lo traje hoy el informe, pero se lo podemos enviar, el primer informe de la auditoría también sobre los tribunales que juzgan causas de violencia de género. Una auditoría que se decidió el año pasado, justamente el 8 de marzo, en un plenario extraordinario, pero que tiene recién los primeros resultados ahorita, así hace poquito. Hace poquito también, hace un mes, se aprobó que el Consejo de la Magistratura tenga una solapa donde podamos poner jurisprudencia normativa que intervenga en cuestiones de género con los magistrados y las magistradas, también resoluciones, y pongamos en debate estos debates. Sabemos que hay otros organismos como la Corte Suprema, la Oficina de la Mujer, que tienen esta herramienta, pero también creemos que institucionalmente es muy importante que el Consejo cuente con esta herramienta para consulta pública, que el Consejo se haga responsable de que el tema de género es un tema que transversal en este momento. No me quiero olvidar nada, por supuesto, estamos lanzando una encuesta también de perspectiva de género, de percepción sobre perspectiva de género. La Oficina de Mujer de la Corte Suprema de Justicia inició una hace 2 años, nosotros en abril comenzaríamos otras, en el ámbito del del Consejo de Magistratura. En principio es un primer paso dentro del Consejo de Magistratura con la idea de ampliarla en un segundo momento. Y hay un compromiso importante de la unidad, esto sí, para nosotros es como fundamental, que se logre básicamente la ley Micaela. Creemos que no alcanza con la ley Micaela, ¿no? Con la formación de la ley Micaela, pero creemos que es como el pilar, ¿no? El cimiento fundamental. Tenemos más del 50% del personal del Poder Judicial Nacional y Federal sin haber cumplimentado con la ley, no. Muchas veces no por responsabilidad personal, también hubo movimientos en los lineamientos fundamentales de la ley,
pero queremos ponernos como objetivo entre este año y mitad del año que viene podamos completar con todo el personal del Poder Judicial Nacional y Federal capacitado con Ley Micaela, entendiendo que eso amerita un segundo momento y que siempre es un tema de que hay que estar todo el tiempo capacitándose. Nos parece que también rescatable que hay muchísima demanda de la Ley Micaela. O sea, que el Consejo de la Magistratura, que es uno de los órganos que brinda la capacitación, conjunto con la Oficina de la Mujer, por supuesto, y las demás oficinas de la mujer, hay muchísima demanda, siempre de mucho requerimiento, y se plantea mucho la necesidad, ¿no? La necesidad de ser capacitados. Sabemos que a pesar de todo es un problema de larga data, ¿no? Y que no alcanza con el trabajo de mujeres y hombres de muchísimos años, ¿no? El tema de la igualdad es un tema que no, por supuesto no es de ahora, ¿no? Nos viene atravesando casi como desde el comienzo de la humanidad, podríamos decir, pero que ha sido tomado en este momento por la sociedad, ha enamorado a la sociedad, y el Poder Judicial no puede quedar afuera de este requerimiento, de esta necesidad y de esta demanda social. Así que queremos como reafirmar aquí, en este lugar que nos parece que institucionalmente nos invita a reafirmar nuestra vocación y nuestra voluntad de hacer acciones, como dice la doctora, que no sea solo reflexionar, sino hacer acciones concretas que tiendan a mejorar el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto, justamente por su carácter performativo, ¿no? Usted hablaba del significante como performativo de muchas veces la construcción social y de la comprensión, y también digo la justicia como performativa de una sociedad, ¿no? El Poder Judicial como performativo de una sociedad como la nuestra. Eso, ¿hablé muy rápido o vamos? Perdón, yo traté de leer, pero... Bueno, la Comisión de Género y Justicia lleva ya ¿cuántos cursos de Ley Micaela? 6 cursos. Y corroborando lo que ha dicho Virginia Croato, abrimos la inscripción y ese mismo día se termina el cupo de 70, lo habilitamos a 100, 120, con autorización de la Corte Suprema, que son los que lo realizan, y han venido mejorando desde el curso que se iniciaba originalmente de un día a 20 días hábiles, como son ahora, con una formación mucho más rigurosa. Así que cuando se dice sin saber, porque es una costumbre argentina, hablemos sin saber, que el Poder Judicial es el único que se resiste a la formación de la Ley Micaela, nosotros tenemos miles de personas que se han venido formando con la Ley Micaela antes que el poder político se avive, que también ellos tenían que hacerla. Lo que pasa que aquí es todo un tema, si se hace la formación en Ley Micaela como quiere el Ministerio de la Mujer, o se hace como los otros poderes del Estado la determinan. Pero no es que falta formación, pero siempre es poca e insuficiente. Bueno, había pedido la palabra, que está por Zoom, Marcela Pérez Pardo. Sí, No sé ¿qué si tal? será de la Sí, conexión se también, puede sí, lograr. sí, yo los escucho a ustedes, ¿me escuchan? Sí, bueno, buenos días a todos. ¿Escucha? Realmente, yo, a mí me hacen gestos de que me escuchan, pero yo no me escuchan. Marcela, ¿podés acercarte más al micrófono que no se te escucha? Es el micrófono que tengo en la pantalla de aquí, de tribunales. A ver. No, está en máximo. Bien, parece... bueno, vamos a ver cómo te escuchan, ¿no? escuchamos. Sí, me parece que la gente por el Zoom me escucha. ¿Me escuchás, Ana María? Muy bajo te escuchamos. A ver ahora. Hola. Sí, ¿Ahora mejor? sí, mejor. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias por hacerme participar en este foro, que creo que es sumamente relevante. Para los que no me conocen, yo integro la Cámara Civil, que es una de las competencias que precisamente tiene que abordar muchísimos casos donde se pone en juego la visión y la perspectiva de género, además del tratamiento específico de las cuestiones de violencia de género, que es un tema y un problema que atraviesa todos los niveles sociales. Por lo tanto, todas podemos ser usuarias del sistema,
¿sí? Y eso es una gran preocupación porque nosotros vemos que están las normas, los convenios internacionales, está la normativa de fondo en la que tienen que, de la que tienen que ocuparse cada uno en su ámbito los tres poderes del Estado. Nosotros estamos en civil, somos conscientes de las grandes dificultades que hay con estos temas. Tenemos problemas hacia adentro del fuero, internos, ya sea porque hay cuestiones de violencia laboral donde hay una cuestión de género, se ve, sabemos que existen, hay nichos que están de tareas internas que están asignadas a mujeres, como la mesa de entrada con mujeres que puedan contener y con su simpatía los reclamos y demás, el tema de ordenanzas, el tema de la histórico de la secretaria privada que atiende, o sea, eso lo notamos por un lado más allá de las cuestiones de lenguaje de las que acá se hablaron, el tema de no diferenciar el sexo, la costumbre que a veces hay y sigue habiendo de hablar del juez o del perito en vez de la jueza o la perita. Creemos que el movimiento de mujeres que comienza a hacerse notar muchísimo ya hace unos años, el tema de Ni Una Menos, las mujeres en la calle impactaron no solamente en la política y en el Parlamento, por decir así, sino también en el Poder Judicial y demás. Podemos hacer alguna crítica, y vemos que existe el problema, de que, bueno, en este momento no es políticamente correcto hablar de que no debe aplicarse una cuestión de género, pero sabemos que hay distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Desde el punto de vista, digamos, así objetivo, yo les puedo decir que el fuero civil es uno de los fueros más grandes, si no el más grande, que tiene el país. Son aproximadamente 2.500 puestos de trabajo, así llamamos, ¿no? Y sacando jueces y funcionarios, son más o menos 1.800 empleados, ¿no? La primera instancia en lo que a género, lo que hace a género, tiene una especialización. Hay un criterio de especialización en la atención de las cuestiones de género. Están los juzgados de familia y los juzgados que nosotros llamamos patrimoniales, donde, ojo, también pueden darse cuestiones de género, pero es más difícil, perspectivas, ¿no? De los 110 juzgados, solo 24 son de familia. Y si uno ve el tema de designaciones y demás en cuanto a juezas, de los 24, 18 son mujeres y 6 son varones. O sea, hay como una especie de, bueno, del tema familiar se ocupan las mujeres, hay más designaciones. También se nota el tema de, bueno, la mayor parte de los empleados que ingresan al Poder Judicial son mujeres. Y sin embargo uno ve cómo van avanzando en las carreras y no, hay dificultad, no llegan. Entonces, hay un techo de cristal que es evidente, pero también hay como un muro o una muralla china para llegar para competir por esos cargos. O sea, probablemente puedan tener menos antecedentes, puedan tener menos tiempo para hacer cursos, especializaciones, no va a ser justamente porque tienen que atender, o sea, está el tema de que tienen que ocuparse también de las tareas de cuidado y demás dentro de sus familias. Es mucho más fácil
para un hombre competir para ser juez en otros lugares del país que para una mujer. E incluso la evaluación para la gente, para las mujeres que aspiran a sus juzgados federales, evaluar que se hagan los concursos en Capital Federal, y seguramente van a venir más los hombres que las mujeres, porque va a ser dificultoso para ellos trasladarse a Capital para concursar para un juzgado o una cámara, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que ir viendo y planteando. También el tema de la violencia de género hacia adentro, o sea, ¿no? Un poco se mencionaba acá el tema de las licencias. Hay empleadas que tienen cuestiones de género y que eso afecta su labor. O sea, también evaluar ese tema hacia adentro, que tiene que ver con las posibilidades concretas que tiene de seguir su carrera dentro de judicial, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Y después lo que se observa, digamos, ya un poco de la mirada del juez hacia afuera, siempre se criticó al Poder Judicial, y creo que con razón. Marcela, como tenemos bastantes dificultades para escucharte, te pediría si podés ir redondeando. Bueno, me quiero concentrar en que el aspecto externo que tiene que ver con la función de las juezas en la atención de las cuestiones de violencia de género, estamos trabajando intensamente, no solo para que el trabajo y la perspectiva se aplique desde el comienzo, cuando comienza el planteo judicial del tema, ya sea exclusivamente de violencia o de otras cuestiones que tengan que ver con la parte dineraria, con las compensaciones económicas y demás, aplicarlas no al final, aplicarlas de entrada, tener la mirada de entrada. En los equipos que trabajan con violencia familiar, los juzgados que cuenten con equipos que les permitan en la urgencia poder contar con mayores elementos para antes de tomar las decisiones que deban hacer. Y después, una gran política de coordinación, o sea, hay mucha descoordinación entre los organismos judiciales, entre civil y penal y contravencional, por lo menos acá en la Capital Federal. Hemos logrado avances en registros que podamos, a los cuales podamos acceder respecto de las personas que ejercen de los expedientes de violencia familiar, para que veamos por el tema de los antecedentes, pero también recursos que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. O sea, si yo tengo que prestar una ayuda para que se reorganice ese grupo familiar, sobre todo cuando hay menores, tengo que tener el acceso a los recursos, tienen que estar esos recursos, porque también lo que hemos notado es que la respuesta primera al tema de violencia familiar es rápida, pero es muy dificultoso. A veces la ejecución de la medida y los seguimientos, y luego ver la conclusión de la causa o cómo se puede ayudar a esa familia a reestructurarse. Ni hablar del tema bueno, los tratamientos o el acompañamiento psicológico, porque hay muchos para mujeres en situación de violencia y hay muy pocos para victimarios, ¿no? O sea, para hombres que ejercen violencia. Así que, bueno, les agradezco desde ya, sinteticé lo más que pude, me han quedado un montón de cosas, ha sido de mucha utilidad el tema de la auditoría. Nosotros colaboramos con la auditoría que hizo el Consejo en la forma de entrega de esa información. Hubo resistencia primero porque se vio a la auditoría como algo con una intención disciplinaria, y en realidad luego se comprendió que era la única forma que tenían de que surgiera en qué condiciones se está trabajando en esta problemática, cuáles son los problemas
más importantes en la gestión de estas problemáticas, y lo que está apareciendo ahora incipientemente, que es el tema de que las mujeres juezas tienen un tratamiento de las partes, sobre todo los victimarios, y un ensañamiento con las decisiones que toma la jueza mucho mayor que cuando se enfrentan a un juez hombre. Esto es otro tema que a lo mejor tiene que ver más y hay que analizarlo más en la Comisión de Género, en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, pero bueno, lo tiro como temas que nos están preocupando y que y que tratamos de superar. Así que bueno, no quiero ocupar más el espacio, cualquier cosa intervendré después en cualquier pregunta o cuestión que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, vamos a dar la palabra también a las presentes, así que en la medida que vayan pidiéndola, para ir intercambiando con la gente que está en Zoom. Sí, cómo no. Micrófono. Virginia Monsalve. Bueno, buenos días. Primero agradecer porque este espacio para mí es mi casa. Trabajé muchos años en esta cámara y todo ese proceso que relataba la doctora Figueroa lo viví en carne propia. Lo hemos hablado en nuestro trabajo cotidiano. La verdad es que agradezco las estrategias en mi función de jueza nacional de ejecución penal. Las dificultades que se presentan en relación a este tema son múltiples y muchas. Primero decir que la caridad bien entendida empieza por casa, entonces puedo tener el orgullo de decir que en mi juzgado somos 20, 10 mujeres y 10 varones, y trabajamos firmemente para que eso así suceda, y completamente capacitado todo el personal en Ley Micaela, que me parece que, y sensibilizado sobre todo, que me parece que esa es una de las acciones mínimas que cualquier titular de una unidad jurisdiccional puede llevar a cabo sin ninguna dificultad. Son cosas en las que tenemos que poder prestar atención y poder decirlas a viva voz. En mi juzgado estas son las reglas y todo el mundo, mujeres y varones muy contentos, las cumplen. Por otro lado, agradecer las herramientas que la Cámara a lo largo de los años nos ha ofrecido, una fundamental que es contar con un equipo interdisciplinario de ejecución penal para poder abordar los casos específicamente, no solo pensando solamente en los casos en los cuales el delito perseguido pareciera comprender violencia de género, sino entender que la estructura patriarcal y la cuestión de género atraviesa todos los procesos, absolutamente todos, porque hay una cuestión cultural. Entonces nosotros, si tenemos la sagacidad suficiente, podemos descubrir dónde aparecen situaciones en todos los expedientes. Por ejemplo, hemos tenido una experiencia en detectar situaciones de violencia económica de mujeres parejas de personas privadas de libertad, en donde pudimos intervenir, por ejemplo, para que se modificaran de alguna forma los protocolos y los regímenes de visita. Son cosas muy finas sobre las cuales muchas veces el sistema no posaba la mirada, y ahora tenemos la suerte de contar con las herramientas para que eso así ocurra. También, por supuesto, destacar que en el caso de la auditoría que hacía mención recién la representante del Consejo, para nosotros fue una experiencia muy importante, no solo de reconocimiento de los casos específicamente caratulados como, y descubrir que las herramientas, por ejemplo, tecnológicas que tenemos en el marco de la despapelización no podían encontrar los indicadores que necesitábamos encontrar para detectar si en esos casos eran casos de tal o cual categoría, con lo cual la auditoría ya, el haber recabado el dato que no podemos obtener, significa un dato en sí mismo, de por dónde nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder identificar verdaderamente la cantidad de casos. Me pareció que además fue una toma de conciencia respecto de cuánta cantidad de causas solamente por carátula de violencia de género tenemos en la justicia de ejecución penal entre 5 jueces y juezas. Por otro lado,
hacer mención a que me toca trabajar en un ámbito en el cual las primeras mujeres que llevamos fuimos nosotras, siempre habían sido jueces varones, un ámbito reservado para los varones y de una materia absolutamente atravesada por la estructura patriarcal. La cárcel, el servicio penitenciario, el trabajo cotidiano con las fuerzas de seguridad ha sido un desafío personal, y poder entrar en dinámicas en las cuales había que plantarse con otro tipo de cualidades o con otro tipo de impronta. Y decir, a raíz de lo que decía Ana María hace un rato también, que tomemos conciencia de algunas cosas que en el sistema penal no podemos desatender. Tenemos 3 lugares nada más en nuestro país para alojar mujeres dentro del sistema federal: en La Pampa, en Salta o en Ezeiza. En cualquier otra situación, provincia o lugar a donde una persona sea sometida al sistema y tenga que ser alojada, mujer, dentro del sistema federal, va a tener que estar a distancia de sus familiares, a distancia de sus raíces, a distancia de sus seres queridos, o de quienes le pueden alcanzar cosas tan simples como una prenda de ropa para vestirse. Entonces esto no puede pasar de largo. Tenemos que tomar conciencia de que en cada pequeña acción que llevamos adelante cada día, el sistema penal tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Y por eso decir que, y con esto cierro, evidentemente para que haya una respuesta judicial adecuada para las necesidades sociales del aquí y ahora, necesitamos que la paridad exista, y que la paridad exista pensada como una política transformadora. Poder trabajar codo a codo con los varones para, como decía el doctor Slokar, que ese macho desaparezca de cualquiera de nosotros y nosotras, porque todos lamentablemente formamos parte de esta cultura y desgraciadamente esto es algo que se tiene que terminar. Así que invitarlos, sobre todo celebrar la iniciativa de este espacio, e invitarlos a pensar en cada día, cada pequeña cosa desde nuestro pequeño lugar, cómo podemos hacer para implementar las acciones adecuadas, porque todavía el camino va a ser muy largo. La transformación, como digo, todavía no operó. Tenemos que saber cómo y de qué forma poder luchar contra ello. Gracias. Le vamos a ceder la palabra ahora, que también la ha pedido la doctora Ángela Ledesma, que está vía Zoom. Muchas gracias, Ana María. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a Ana María por su trabajo constante, por su compromiso permanente con la temática de género, y además por la posibilidad de abrir este tipo de jornada, que es una jornada horizontal, participativa, plural, donde podamos todas reflexionar sobre nuestras experiencias y sobre nuestras realidades. Yo no voy a decir nada nuevo, sino centralizar el foco de atención en 2 cuestiones que ya fueron puestas sobre la mesa, por un lado por la doctora Figueroa y por el otro lado también por la doctora Pérez Pardo. Y es que cuando se mira al Poder Judicial, otra vez aparece una cuestión cultural que tiene que ver con la resistencia a las transformaciones. Y estas resistencias se ven mucho más marcadas, conforme los datos estadísticos, en la materia penal. Se vuelve a mostrar en el Poder Judicial una cultura donde la presencia de la mujer pone en cuestión el estereotipo social convencional. Mirando hacia el Poder Judicial, y si bien, de acuerdo a las estadísticas, hay entre un 40 y un 45% de mujeres en los poderes judiciales de todo el país, incluido el Poder Judicial Federal, si miramos los cargos de jerarquía, si comenzamos por el propio Consejo de la Magistratura, nos preguntamos cuántas mujeres consejeras hay en el Consejo de la Magistratura en proporción con los consejeros varones. Esto mismo nos sucede, ya Ana María destacó, la situación de la Corte, y yo quiero destacar también
que cuando falleció la doctora Argibay no fue reemplazada por otra mujer. Este fue un primer problema, y que en este momento tenemos 4 varones en la Corte. ¿Qué pasa con nuestras cámaras de casación, con nuestra Cámara Federal? Nosotras en este momento de 12 somos solamente 2 mujeres. ¿Qué está pasando con la Cámara Nacional de Casación, donde después del fallecimiento de la doctora Llerena no hay ninguna mujer en la Cámara? ¿Cuántas mujeres hay en la Cámara Federal? ¿Cuántas mujeres hay en la Cámara Penal Económico? Y qué pocas mujeres, o casi única, hay en la Cámara Criminal. Quizás en la Cámara Civil haya mayor participación de mujeres, pero aquí también la doctora Pérez Pardo puso la atención en una cuestión que es muy interesante, y es qué lugares ocupan las mujeres. Y en esto de qué lugares ocupan las mujeres también vemos una segregación por fueros. Hay fueros que se han asociado tradicionalmente a las funciones de cuidado de las mujeres, como es el foro de familia o el foro de menores, y allí se ha dado mayor participación a las mujeres. Pero siempre el fuero penal ha quedado relegado, aún en poderes judiciales donde hay una gran participación de mujeres. Vamos a ver cómo en el fuero penal es donde encontramos la menor cantidad de mujeres. Esto tiene que ver con toda una cultura de que determinados temas solamente podían ser abordados con hombres. Y fíjense, una de las cuestiones que se han puesto tradicionalmente en el tapete es que las mujeres no había que exponerlas a abordar, a tratar o a llevar casos vinculados, por ejemplo, con violencia sexual. Y sin embargo van a ser los hombres entonces los que juzguen los casos de violencia sexual. Ana María decía que hay que ver cómo hacer para que nuestra mirada pueda influir. ¿Cómo va a influir nuestra mirada cuando las mujeres no tenemos todavía una participación paritaria, pero cuando la participación que hay en este momento se da muy selectivamente? Vamos a ver cómo las mujeres están sobre representadas en algunos fueros y subrepresentadas en otros. Vamos a ver cómo las mujeres están sobre representadas, por ejemplo, en funciones de secretarías. En materia penal hay muchas mujeres que son secretarias, sin embargo, esto no se proyecta luego en las designaciones de las mujeres para los cargos de juezas. Y en esto vemos que las reformas de la justicia y aún los poderes judiciales, que han avanzado mucho en reformas judiciales, no han puesto de manifiesto cambios realmente trascendentes en este sentido. Es decir, en los niveles jerárquicos es donde las mujeres nos encontramos subrepresentadas y la segregación vertical se encuentra presente, especialmente entonces en los tribunales que dentro de la escala piramidal tradicional tienen una responsabilidad decisoria cuasi definitiva y definitiva en la solución de los conflictos. Me parece que esta cuestión que se acentúa especialmente en el fuero federal y mucho más en materia penal debiera ser uno de los aspectos en los que prestemos mayor atención para poder analizar cuáles son los factores de incidencia, de orden cultural que llevan a que esta segregación persista aún a pesar de todo el trabajo que se ha venido realizando en estos últimos tiempos para evitar que los trabajos sean sexuados. Todavía dentro del Poder Judicial, como señalaba la doctora Pérez Pardo, los trabajos son sexuados. Y esto es algo que debemos superar. Sin lugar a dudas, acá están influyendo cuestiones culturales que tienen que ver también con una modalidad de violencia que está presente silenciosamente
detrás de las conductas que se proyectan también a la hora de asignar tareas dentro del Poder Judicial, a la hora de reconocer a las mujeres para que puedan ascender y a la hora de designar también mujeres. Por eso celebramos lo que la representante del Consejo de la Magistratura nos ha manifestado en orden a todas las nuevas medidas que se están adoptando, porque esperamos que realmente puedan ser trascendentes a la hora de modificar esta realidad. Pero es importante que tomemos acabada conciencia de estas desigualdades. Creo que las mujeres que estamos en lugares jerárquicos somos más conscientes que las demás de estas desigualdades, que tenemos la posibilidad de ser más conscientes, pero las sufrimos igual. Yo quiero que sepan que nosotras también sufrimos esas desigualdades. Las sufrimos porque somos minoritarias, porque tenemos que soportar muchas veces el destrato de colegas que en distintas cuestiones nos aplican el 2-1 y nos dejan en minoría, cuando se trata de cuestiones de gestiones, de cuestiones de distribución de tareas y aún de designaciones. Más allá de que si hemos llegado hasta acá es porque la peleamos todos los días y desde hace muchísimos años. Pero lo cierto es que también lo estamos sufriendo, y digo algo que le expliqué también al Consejo de la Magistratura en su momento, y es que un ejemplo cercano lo he vivido en diciembre de 2018, cuando Ana María sabe muy bien que a mí me correspondía la presidencia de la Cámara, yo era vicepresidenta primera, y sin embargo se modificó temporalmente el reglamento para designar a un hombre que luego no pudo concluir su mandato. Esto como un ejemplo más, y para que vean todas que en cualquier lugar estamos sufriendo este tipo de problemas. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias Ana María por este espacio, un gran cariño. Y sigamos trabajando. Sí, yo para confirmar un poco lo que dijo la doctora, quería comentarle que en la Cámara Civil debiéramos ser 39. En este momento somos 31, de los cuales hay 11 mujeres y 20 hombres. 20 varones, así que... Muy proporcionado con el cupo de tercio, no el paritario. Exacto, exacto. La verdad que hay algunas cosas que uno lo dice en tono de chiste, porque la pelea que estamos dando es diaria. ¿Se imaginan, en mi caso, cuando yo ingresé a Casación, viniendo de otra provincia, siendo especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, académica, pero en otra universidad nacional que no era la UBA, mujer, sin prosapia de antecedentes familiares, la verdad que fue creo que es el único caso que se ingresa fuera del sistema judicial en estos 30 años que tiene la Casación. Sí, si hay algo que sabemos las mujeres, pelear. Sí. Disculpame, doctora Dobarro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Celebro este encuentro. Creo que es muy importante este tipo de actividades en dos sentidos, que han estado presentes en esta conversación, pero los quiero retomar. Por un lado, para revisar nuestras propias prácticas al interior de las dependencias judiciales. Y esto me parece que es trascendental, porque cualquier sondeo, encuesta o entrevista que uno haga a trabajadoras y trabajadores judiciales, desde el estamento de empleados y empleadas, el funcionariado o la magistratura, encontramos que hay nichos de violencia laboral y en particular de violencia por razón de género en diferentes dependencias judiciales. Y esto es muy importante porque, como ya se ha mencionado, hay un marco jurídico, hay obligaciones
que se derivan de los tratados internacionales y del programa constitucional que establecen el deber de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor en todos los ámbitos, público y privado, y también el derecho de las mujeres a vivir, trabajar, desarrollarse e interactuar en un mundo libre de violencia. Por lo tanto, que el Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, siga reproduciendo estereotipos de género al asignar tareas al interior de las dependencias, o siga reproduciendo estereotipos de género al momento de definir ascensos del personal, o al momento, en el caso de los concursos para acceder a la magistratura, al momento de definir la integración de las ternas o quién es la persona que va a incorporarse a un tribunal, es un tema no menor, porque estamos frente a incumplimientos de obligaciones derivadas de este marco jurídico. Y como ya se dijo, lo señaló la doctora Ana María Figueroa, lo señaló el doctor Slokar, estas cuestiones involucran derechos humanos de las mujeres. Entonces, uno de los poderes del Estado en determinadas situaciones está vulnerando derechos fundamentales. Y cuando uno escucha las historias y las dificultades, la doctora Ledesma recién dio un caso personal, ¿no?, de una magistrada de uno de los más altos tribunales del país, y se vio privada de acceder a la presidencia de la Cámara. La doctora Figueroa contó también algunas situaciones que tuvo que padecer. Tenemos miles de ejemplos. Y entonces es muy importante, creo yo, revisar nuestras propias prácticas. No alcanza con cumplir con una charlita, una capacitación, si eso no se traslada a la revisión de las acciones y de las decisiones. Y por otro lado, si logramos avances en este punto, seguramente vamos a brindar un mejor servicio de justicia, porque es difícil pensar que un magistrado o una magistrada que acepta o comete actos que encubren violencia de género pueda dictar sus pronunciamientos judiciales con perspectiva de género. Creo que es un contrasentido. Entonces, tenemos que revisar nuestras acciones y nuestras conductas hacia adentro para cumplir con el mandato constitucional e internacional y para garantizar ambientes de trabajo libres de violencia, pero también para poder proyectar esto a nuestras sentencias, porque hoy la sociedad nos demanda perspectiva de género, hoy la sociedad nos demanda que en nuestras sentencias tengamos especialmente en cuenta la situación de las personas más vulnerables. Y para eso necesitamos estos encuentros, generar redes, intercambiar criterios, opiniones, experiencias, para poder mejorar nuestras prácticas en uno y otro sentido. Ayer estuve en un encuentro de mujeres judiciales que se llamaba Las Mujeres de la Justicia Hablan, y justamente nos planteábamos estas cuestiones y elaboramos un documento donde damos cuenta de todos estos aspectos a los que me estoy refiriendo, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y bueno, a quien le interese conocer el documento, por razones de tiempo no lo leo, pero las y los invito me mandan un mail, un WhatsApp, o me lo piden ahora al final, y les cuento un poquito más. Pero nuevamente agradezco este espacio y ojalá podamos replicar estas actividades en todos los tribunales del país. Hay cámaras que van a la vanguardia, y en general porque están lideradas por personas involucradas, por magistradas y magistrados involucrados con estas problemáticas. Entonces esos son los fueros que van más adelante, ¿no? Yo soy jueza del trabajo, en la Justicia Nacional del Trabajo permanentemente también estamos haciendo capacitaciones y reuniones y encuentros de estos tipos, pero sabemos que hay otros tribunales que vienen un poquito más rezagados y que
cuando uno ve los datos estadísticos, tanto hacia adentro, puertas adentro, como las producciones, las sentencias concretas, esto se puede advertir también, porque necesitamos capacitarnos, necesitamos modificar nuestros patrones de comportamiento, porque no podemos desconocer que hemos sido formadas todas y todos bajo este paradigma del patriarcado, y esto está tan arraigado en nuestras vidas y en nuestras trayectorias, que aún quienes más cursos hayamos hecho en la materia, sentimos que en más de una ocasión tenemos que estar atentos a cuál es el objetivo, porque corremos el riesgo de reproducir esto que a veces es inconsciente o está muy, muy oculto en nuestra historia, en nuestra vida. Nadie está al margen, a veces hay un poco de prejuicio sobre estos temas, ¿no? A veces escuchamos, las chicas se reúnen a hablar de los problemas de las chicas, y tenemos que desarticular también esos prejuicios respecto de los encuentros en los que se habla de perspectiva de género, porque como ya se dijo, estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. 50%, de más del 50% de la población. Exactamente. Yo siempre lo insisto a eso. Porque exactamente, no somos una minoría, claro. Porque a veces se liga el discurso a la cuestión de las minorías. Sí, no somos una minoría. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra a la señora jueza de la Cámara Civil, la doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Ana María, muchísimas gracias. No quiero dejar de decirte y de resaltarte la excelente clase que das en la diplomatura, en la primer diplomatura que se está cursando en la Oficina de la Mujer, que tengo el gusto de estar haciendo. Quiero abordar dos aristas fundamentales para no hacer perder tampoco el tiempo, porque creo que muchas de las cosas que se han dicho son así. No puedo más que suscribir todo lo que ha dicho la doctora Ledesma, que tan claramente describió sobre la situación que hoy hay dentro de lo que es el Poder Judicial, y fundamentalmente resaltar lo que dice Ángela, que a pesar de que estamos donde estamos y de haber podido asumir en los cargos en los que asumimos, seguimos padeciendo desde nuestros lugares inclusive de poder de decisión todo lo que tiene que ver con esta mirada inferior hacia las mujeres, es decir, desde la violencia institucional, que tenemos que pasar hasta de un voto disidente de un colega, que para hacer su disidencia debe marcar que por ser mujer lo que uno dice no vale, o no es inteligente, o no es correcto, o es una aplicación errónea del derecho. Eso se vive a diario, es decir, lo que pasa que, bueno, uno llega a estos lugares y es como que se sigue curtiendo y sigue soportando, pero que esto no quiere decir que no exista, todo lo contrario. No puedo más que suscribir también lo que Ángela mencionó, y esto es algo que me parece que generalmente se termina obviando, y es el tema del mapa de género. Nosotros en el foro nuestro, que es un foro importante, multitudinario, cuantioso, tenemos participación de mujeres, pero hasta el cargo de secretarias, porque la realidad es que hoy nosotras en nuestra Cámara somos un tercio, seguimos siendo un tercio, históricamente fuimos un tercio, y no, en lo personal no veo vías de que esto se modifique. De hecho, en las últimas designaciones que se han hecho el año pasado, tanto para los juzgados de primera instancia como los de segunda, no se respetó el cupo femenino, porque se nombraron mayor cantidad de jueces, hombres, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y si quizás somos un poco más de mujeres de participación en la Cámara Civil respecto de otras cámaras, es porque además nosotros tenemos las cuestiones relativas de competencia exclusivamente en familia,
donde aparentemente nosotras dentro de la sociedad seríamos las que estamos más aptas para dedicarnos al cuidado de los niños, de los ancianos, de las personas que tienen problemas en su capacidad y todo lo demás. No es porque realmente tengamos una participación más activa porque se nos esté respetando más nuestra condición de mujer. Esta es una opinión personal. Yo quiero contarles que el año pasado, a iniciativa propia, pero con muchísimas Paola, dificultades. te voy a pedir que Sí, uses acotadamente el tiempo, porque a sí, las cortito, ya 12 termino horas con nosotros esto. vamos a terminar el foro Sí, y hay sí, mucha gente sí. anotada. Simplemente quería contarles que el año pasado, a iniciativa propia, pero con muchísimas dificultades, la Cámara Civil creó en plenario la Comisión de Género y Discriminación, que viene funcionando desde el año pasado, donde nos planteamos, o por lo menos me planteé como diseño fundamental, es abordar, en primer lugar, hacernos cargo de la idiosincrasia que tenemos dentro del Poder Judicial, entender cómo es la dinámica de pensamiento dentro del Poder Judicial, para poder trabajar una transformación cultural dentro del Poder Judicial, que no se hace ni más ni menos que empezando por una capacitación plena. Por eso hemos abordado todo el tema de la cuestión del cumplimiento de la ley Micaela, lo hemos abordado de lleno. Hemos ya trabajado en la modificación dentro del reglamento en todo lo que tiene que ver con un protocolo a seguir en materia de denuncias que incluya cuestiones de perspectiva de género y discriminación. Hemos tenido ya la participación del gremio y estamos elevando para el próximo plenario, si tenemos suerte, poder aprobar esa modificación, y permanentemente estamos girando a todos los juzgados y a las salas todo tipo de material de consulta, ya sea desde el marco jurídico hasta cuestiones relativas a charlas que se den, porque creemos que es la única manera de poder ir brindando estas herramientas para que todos las trabajadoras y los trabajadores judiciales los tengan al alcance, para que esto no quede como algo selectivo. Entonces, permanentemente a través de Presidencia de Cámara pedimos la difusión de todas estas herramientas para que lleguen a los juzgados, para que lleguen a las salas, y también en el tema de que estamos preparando protocolos de capacitación específica que tiene que ver para el abordaje en las cuestiones relativas de que haya de violencia de género. No quiero llevar mucho más tiempo porque en esto, Ana María, es como vos decís, y ya se agota el tiempo, pero poner a disposición de que la Cámara Civil está trabajando eso para cualquier colega que quiera sumarse o quiera contactarse, que no es fácil, pero que no abandonamos el barco de ninguna manera, y que este año vamos por mucho más en cuanto a todo lo que tiene que ver con la capacitación del Poder Judicial. Pero insisto, hagámonos cargo de la idiosincrasia que tiene el Poder Judicial para poder abordarlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Yo tenía anotado a Carolina Lospenato. Bueno, ¿qué tal? Desde acá, un poco la voz de las trabajadoras también, ¿no? Si bien estamos en un foro horizontal, hemos escuchado la voz de las magistrales, las funcionarias, está también, es interesante escucharnos a nosotras, porque también somos el eslabón quizás hasta más débil, ¿no? A veces estamos hablando acá de lo que nos cuesta llegar y de los lugares donde circula el poder, e incluso mujeres que llegan a lugares de poder, les es difícil, para nosotras a veces es mucho más difícil. Y en este sentido, lo que yo quiero compartir es, suscribo muchos de los análisis que se hicieron, el mapa de género, la división sexual de las tareas, del trabajo dentro del Poder Judicial, y para las trabajadoras también hay un poco de ese análisis, digo, cuando hablamos del mapa de género decimos, bueno, no se llegan a los cargos de toma de decisión, incluso en nuestras carreras, en nuestras historias vitales, sufrimos en el camino discriminaciones y violencias por ser mujer, ¿no? Tenemos todas las situaciones de acoso y de violencia que venimos tratando de trabajar para tratar de erradicarla, todavía nos falta hacer un camino muy largo, tenemos instrumentos, esperemos que se puedan aplicar, y sin embargo nos es muy difícil trabajar sobre violencia dentro del Poder Judicial.
el Poder Judicial, esa violencia que ejerce hacia adentro, después también la replica hacia afuera, y tratamos, nosotros desde nuestra organización, tratamos de ser el dispositivo de contención, quizás de esas mujeres que llegan con situaciones de violencia. Trabajamos con las herramientas que tenemos, pero a veces no son pocas, y a partir de eso tratamos de poder modificar la realidad de ellas. Y vamos como de a pasitos muy pequeños, y a veces necesitamos mayor compromiso. Yo a veces me pregunto por qué en estas charlas, recién lo decía la doctora, somos siempre mujeres, ¿no? Hay algo de incentivamos, bueno, aquí hay un varón, pero digo, quizás en el Zoom también, pero en el análisis, en la internalización de conceptos, digamos, podemos brindar capacitaciones constantes, pero tenemos que tratar de indagar más en las subjetividades, qué es lo que se internaliza de todo eso que aprendemos, de todo eso que nos capacitamos. Falta mucho, pero esa internalización de estos conceptos quizás eliminan dentro del ámbito laboral las violencias más micro, que son las que sufrimos constantemente las trabajadoras, además de que tenemos otro tipo de discriminación o desigualdad vinculada a, digamos, la posibilidad de ser cuidadoras o de tener que maternar, y eso también se refleja en nuestras historias vitales, y en esas historias vitales después, cuando insistimos con esto de la carrera, si nosotros hiciéramos una dinámica, la famosa dinámica de la carrera, de quienes pueden llegar más lejos, seguramente los varones estarían 10 pasos adelante que nosotras, porque transcurrimos maternidades, porque quizás somos cuidadoras, porque quizás tenemos menos tiempo para capacitarnos. Entonces, digamos, estamos atravesadas por muchas dinámicas, y quizás lo que a mí me gustaría es tratar de aportar algo que sume, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos las trabajadoras? Quizás necesitamos más oficinas de puertas abiertas, con más mujeres que nos contengan, y que hayan atravesado las mismas historias que nosotras, y podamos tener lugares en donde podamos ir a contar nuestros hechos de violencia, y tener una escucha atenta, una escucha que realmente tenga esta visión de género, y que no nos haga volver a nuestra oficina a sentarnos con aquella persona que nos violentó. Quizás tenemos que ser más flexibles en las reglamentaciones, para que en el caso de que haya una denuncia de violencia podamos hacer algún tipo de movimiento para que podamos volver a poder, sí, reinsertar, o reinsertar no es la palabra en realidad, sí, lograr volver a que la persona que quizás está un poco destruida en esa situación de violencia, porque también no nos olvidemos que esto hace que nos destruyan un poco, o que se destruya la mujer psicológicamente, bueno, poder intentar recomponer esa situación. Es un poco, digo, lo que pregona el convenio 190, ¿no? Resarcir a la víctima, mirarla, tenerla en el centro. Digo, no nos quedemos solamente con este tema de ya es un montón llegar a una sanción, digo, ¿no? Acá estamos en el lugar donde todavía quedan pendientes resolver cosas muy importantes. Entonces, ya nos resulta muy dificultoso y muy tedioso llegar a un momento sancionatorio, pero no nos quedemos ahí, porque el convenio nos pide más, y porque les debemos a esas víctimas más. Entonces, avancemos en poder acompañar a esa víctima, en resarcir, en recomponer esa violencia que sufrió, porque de alguna manera también el Poder Judicial es responsable de eso. Así que como que a mí me gustaría poder dejar como mensaje eso: tratemos de avanzar en medidas, en acciones, en cosas que aunque parezcan pequeñas, digo lo de las oficinas de puertas abiertas, porque muchas veces lo primero que necesitamos es una escucha, una mano, una ayuda de alguien que sea empático con eso. Así que, bueno, desde ese lugar solo agregar eso, pero suscribo cada una de las cosas que han dicho acá, porque son cada uno de los análisis que creo que desde el feminismo venimos trayendo, y solo quiero dejar una reflexión que ayer a mí me dolía como mujer de la justicia en las calles. Yo ayer estuve en la plaza, en el 8M, y había unas chicas muy jóvenes con unos carteles que decían: la policía no me cuida, la justicia no me cuida, si mañana falto en mi casa, mis amigas me cuidan, y si mañana falto en mi casa, andá y abrazá a mi madre, ¿no? Entonces, esos carteles, esas mujeres tan jóvenes que a mí me ponen piel de gallina, me hacen pensar de que tenemos que despertar las alarmas sobre el abordaje
que podemos dar y cómo podemos contener a todo este colectivo de mujeres que siente que la justicia todavía no está a la altura de las circunstancias. Así que muchas gracias. Sí, aquí le daba la palabra a Raquel Asensio, que la tengo anotada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿se escucha? Hola, ok. Estuve con un problema de micrófono, gracias, ahí veo que sí. Muchas gracias por este espacio. En primer lugar, quiero agradecer, como otras compañeras que estaban en esta jornada, por este uso tan generoso, tan democrático de la palabra, y por esta oportunidad para poder compartir las distintas perspectivas desde distintos espacios que ocupamos vinculados al sistema de administración de justicia. Y la primera advertencia que tengo es que tenemos diagnósticos tan similares, ¿no? Desde la justicia. Yo trabajo en la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, y nada, voy a ser muy breve, así que doctora Figueroa, quédese tranquila, porque no solamente puedo adherir a quienes hablaron antes, como para hacer una síntesis en lo que es la perspectiva, digamos, del trabajo que venimos haciendo desde la Defensoría General. Adherimos a las dificultades, ¿no? La doctora Ledesma nos decía cómo está conformada, sobre todo en el fuero penal, la casación federal, la casación nacional, y digo, si ampliamos el lente y vemos cómo están conformadas las fiscalías y las defensorías ante esas instancias, vamos a ver más de lo mismo, es decir, claramente es un problema de la justicia, que es el lugar que mayor poder concentra dentro del sistema de administración de justicia, pero esto se repliega a otros actores que también forman parte de esto, y se ve cómo esos espacios de mayor poder siguen concentrando, siguen estando reservados a los varones, y esto se ve por fuero, se ve en penal, se ve en federal, y como decían también la doctora Pérez Pardo, la doctora Dobarro, bueno, hay más permeabilidad a mujeres en ciertos espacios que son más asociados a cuidados y con menos circulación de poder, digamos, esto claramente también es un sesgo de género, pero esto se replica en todas las instituciones, y si miramos el país, vamos a ver que hay jurisdicciones enteras sin magistradas federales, donde los jueces son federales, las fiscales son federales, y las defensoras, los fiscales son varones, los jueces son varones, y las defensoras federales los defensores también son varones, y no hay espacios para mujeres en jurisdicciones enteras, para la magistratura federal. Y esto es un problema muy serio que hay que mirar, y que me parece que justamente estos espacios nos permiten tejer estas redes y estas miradas entrecruzadas, que es la forma en que logramos avanzar las mujeres, y es la forma en que cada lucha individual de cada una de ustedes, o cada una de nosotras que ocupamos lugares privilegiados, pudimos conseguir en solitario, pero también con redes y con estos acompañamientos tan sororo que por lo menos nos sostienen la mano cuando nos sentimos en tanta soledad. Eso por un lado. Por otro lado, también para explicar, y tomando lo que decía también recién desde el sindicato, los penatos, hablando en voz de empleadas, dice, bueno, si las privilegiadas tienen estas dificultades, nosotros las tenemos potenciadas. Y esto es verdad. Nosotros hicimos en la Defensoría General un análisis, y con espanto encontramos los mismos resultados que encontró Paola Vergallo en la investigación pionera que hizo sobre el tema en la justicia, no en la Defensoría, sino en la justicia, en el 2005. Estamos igual que en 2005. ¿Cuál es el resultado a grandes rasgos? Hay un tercio de mujeres magistradas, en términos generales, que responde al tercio de mujeres que se inscriben a los concursos. Es decir, llegan en la misma proporción. Entonces, lo que hay que habilitar son mecanismos institucionales, no puede depender de la fuerza o la voluntad o el coraje de cada mujer individual. Mecanismos institucionales para que amplíen ese cupo. Y ahí es donde la Defensoría empezamos a mirar, bueno, ¿qué pasa al interior de casa? Veamos cuál es la carrera dentro del Ministerio Público de la Defensa, por qué solo se inscriben a los concursos un 30% de mujeres, si las mujeres somos el 60% de la institución. Más allá de que pueden venir desde el ejercicio profesional, desde otras ramas, por supuesto, no necesariamente. Y ahí lo que vemos son las mismas dificultades y problemas que recién mencionaban, digamos. Entonces, ahí es donde creemos que, más allá de la batalla individual que hace cada mujer para hacer malabares, para compatibilizar las responsabilidades de cuidado con las laborales, con las de formación, con las académicas, etc., lo que hacen falta son mecanismos institucionales que incentiven la participación de mujeres y que acompañen para compensar esos obstáculos que encuentran en la carrera judicial, del sistema de administración de justicia, que son mayores a los que encuentran los varones. Y desde la Defensoría ensayamos algunas respuestas institucionales, que vamos a ver cómo nos va, digamos, estamos trabajando, tratando de ser
creativas y de acompañar, sabiendo que no van a ser suficientes para dar vuelta a todo el resultado, pero sí, por lo menos tomando conciencia de la necesidad que hay de que las instituciones asuman la responsabilidad en el tema. Y en esto, algunas de las situaciones que han planteado son las que encontramos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios discriminatorios en la asignación de tareas? Las mujeres, como somos tan aplicadas y prolijas y disciplinadas y tenemos tan buena escucha y tan buena empatía, vos atendés a la víctima, que tenés tanta empatía, que te va bien, y el varoncito nos va a la audiencia y después lo pones, digamos, en los antecedentes para presentarse al concurso. Entonces, tampoco dejarnos engañar con los halagos para decir, vos sos buena para hacer esto, y al final del día el poder sigue estando reservado en manos masculinas. Entonces, digamos, todo esto tiene que ver con pautas sociales y culturales que nos exceden a las instituciones. Las instituciones estamos insertas en este espacio, pero tendríamos que pensar creativamente y tal vez solidariamente entre quienes tenemos estos intereses en común, cómo generar incentivos institucionales para que haya más mujeres disputando estos cargos para la magistratura. Y después peleemos para que las mujeres sean nombradas. Además, una vez que integren la terna, una vez que se presenten y integren la terna, peleemos para que sean nombradas y que no pase lo que pasa hoy, por ejemplo, en la Casación Federal, por dar un ejemplo, o en jurisdicciones donde no hay ninguna mujer. Y lo último, yo sé, solo me voy a referir en términos muy genéricos, bueno, acá también para esto protocolos, nosotros tenemos un protocolo, es muy nuevo, así que no les puedo contar la experiencia, solo tal vez algunas percepciones, no las voy a contar ahora porque excede esta intervención. Protocolos de atención de casos, pero sobre todo de prevención. Claramente hay que tener oficinas abiertas, claramente la habilitación de la Comisión de Género como ese espacio ha sido una respuesta que ha sido bien recibida por las pocas personas que pasaron por la experiencia de querer asesorarse. Yo apuesto más a cambios más estructurales, colectivos, y a mensajes más claros de cultura institucional. Es muy difícil afrontar una denuncia, aun cuando le demos todas las garantías y todos los resguardos que podamos tener. Creo que la pelea debería ir por otro lado, pero estos mecanismos hay que prever, tienen que estar, y por supuesto que la poca experiencia que tenemos en poco más de 2 años está a disposición a quienes quieran compartir, digamos, estos pocos aprendizajes en este tiempo. Y lo último, no nos olvidemos también que la falta de mujeres en estos espacios produce afectación al derecho individual de cada una de nosotras, en el acceso al trabajo, al ascenso, a ocupar cargos públicos. También es un déficit de legitimación representativa de las instituciones públicas, y la exclusión total de las diversidades sexuales también lo es. Entonces ya no solamente estamos hablando de que no tenemos magistradas que sean de la diversidad sexual, sino que ni siquiera tienen espacio en nuestras estructuras, y eso creo que es un desafío colectivo que todos también tendríamos que tener en mente. Felicitaciones, vi que la Casación, de la mano de un reclamo del sindicato, ha incorporado a una trabajadora trans, y ojalá que festejemos muchas más de estas incorporaciones, y ojalá que deje de ser noticia y que tengamos que dejar de celebrar, y que sea parte de la naturalidad, que tengamos instituciones que puedan integrar a toda la diversidad de la sociedad, incluidas las disidencias sexuales. Con esto termino este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, doctora Barbieri. No, doctora Asensio. La doctora Barbieri estaba inscrita también para hablar. Ya está. Paloma Ochoa, ¿dónde está que no la veía? Lo que pasa es que estaba Martín tapándote. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Hola. Paloma soy. Paloma Ochoa. ¿Cómo va? No, justo te escuché hablando de que la Defensoría estaba tratando de implementar ciertos mecanismos institucionales como para, digamos, quitar estos obstáculos, o esto que habitualmente llamamos el piso pegajoso para las mujeres. Es decir, se inscribe un 25, un 30% a los concursos, y en definitiva eso es lo que se refleja en los cargos ocupados por mujeres. Bueno, estas herramientas o estos dispositivos que estaban tratando de pensar como herramientas creativas para promover que más mujeres se inscriban en los concursos, ¿podés decir alguno de esos que pensaron o que están testeando a ver si funcionan o no funcionan? Perdón, Claro, no era claro. así la Sí. idea, pero bueno, te escuché y me intrigó. Dale, te paso titulares rápidos. Se hicieron varias reformas reglamentarias y se tomaron algunas decisiones institucionales.
pensando en cargos de magistradas, por ejemplo, si no hay un 40% de mujeres inscritas a un concurso, se hace una ampliación solo para mujeres, para tratar de dar una nueva oportunidad y un mensaje, ¿no? Queremos que más mujeres participen. Eso por un lado. Por otro lado, también se asegura integración de jurados mixtos que no estaban asegurados, diversos, digamos. Estaba una previsión reglamentaria, pero que después no era suficiente para traducirse en jurados mixtos. Después se valoran también contenidos de género, se pone como contenido obligatorio evaluar el aspecto de género de la materia de que se trate, y además el protocolo nuestro interno. También dando un mensaje de que esta es parte de nuestra política, nuestra cultura institucional, y esto es parte de lo que va a rodear, digamos, el ejercicio de la magistratura en el Ministerio Público de la Defensa. Estos son nuestros principios vinculados a espacios libres de discriminación y violencia. Y además algunos otros incentivos para la carrera judicial, por ejemplo, dar prioridad en el otorgamiento de becas a donde son definidas por el organismo, a mujeres, porque esto les da más oportunidad de sumar puntos, también dar prioridad en dar los cursos, asistir a los cursos, es decir, todo lo que sea suma de antecedentes, que es tan costoso para las mujeres para compatibilizar, se les da esta prioridad. También se está evaluando, esto es un proyecto en estudio, implementar tutorías para acompañar a mujeres, para que también, digamos, si son tan relegadas y no le dan espacios de liderazgos en algunos lugares, porque se siguen trabajando con muchos estereotipos, a donde los varones son los que van a audiencias, y la mujer hace el escrito, escribe los argumentos, y el varón es el que tiene el despliegue, bueno, generar tutorías destinadas a fortalecer, digamos, liderazgos femeninos y estos roles de mayor jerarquía. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? También en los exámenes, nosotros en la Defensoría hace años que tenemos regulado el ingreso al organismo y también el ascenso una vez que han aprobado exámenes. Y lo que pasaba es que esos exámenes se dan cada 2 años en teoría, y a veces se prorrogan porque no se llegan a dar todos los exámenes. Y si, por ejemplo, una mujer no lo podía dar porque estaba embarazada, porque estaba en licencia y no lo podía dar, después se perdía esa oportunidad. Se previó esta posibilidad de compatibilizar la necesidad de evaluar el mérito de quienes aspiran de ascender con el ejercicio de la maternidad, con algunas modificaciones reglamentarias también para que puedan dar en otra oportunidad otros exámenes, y que no se pierdan esa oportunidad por 2 años, que tal vez es resignar un cargo, por ejemplo, de un cargo letrado. Son las que se me vienen ahora a la cabeza, me estaré olvidando algunos, pero bueno, digamos, algunas tienen que ver con cultura interna, otras tienen que ver con reformas reglamentarias, y bueno, Paloma, si estás en esto, por supuesto, te los puedo hacer llegar, o a quien quiera, digamos, a los distintos organismos también, algún punteo de las reformas que planteamos. Buenísimo, muchas gracias. Perdón que me causó curiosidad un poco saber, porque bueno, habitualmente me parece que tenemos como inquietudes de variada índole, algunas que están vinculadas a cómo remover ciertos obstáculos y comportamientos violentos hacia nosotras en el interior de nuestro espacio de trabajo, y otras veces también pensar de qué manera podemos modificar nuestros espacios de trabajo participando nosotras como aquellas que lideran esos espacios, ¿no? Entonces me parecía que lo interesante de un ámbito como este, o como el ámbito que vos comentabas que se juntaron ayer muchas mujeres de la justicia, es poder intercambiar no solo la experiencia concreta de padecimientos cotidianos por la sola circunstancia de ser mujeres, sino también qué es lo que venimos pensando respecto de las formas en las que creemos sería plausible para nosotras remover esos obstáculos, ¿no? Y también siempre me quedo con esto que da vuelta siempre, bueno, ¿por qué en estos espacios no hay varones? Y me pregunto si es que tenemos que invitarlos a los varones necesariamente, porque también hay discusiones que son de índole en las que quizá nos ponemos a reflexionar no solo sobre nuestro espacio, pero sino también sobre ciertas percepciones o ciertas cosas que deseamos y queremos, pero bueno, a veces hay que pensarlas entre comillas en soledad, digo, entre nosotras, no necesariamente porque queremos excluir a los varones de lo que miramos o pensamos sobre el mundo, pero me parece que a veces hay algo que queremos como colectivo y que a veces queremos definirlo primero como colectivo y después abrirlo a los demás. O sea, siempre tengo este interrogante, porque obviamente que construimos el mundo entre todas las personas,
y entonces está claro que los varones están en el mundo. Pero también creo que a veces necesitamos realizar ciertas definiciones que nos compete a nosotras como sujeto político, y que a veces en algún punto, bueno, terminamos siendo adversarios. Aunque vayamos caminando en una dirección, bueno, a veces somos oponentes. Digo, en un concurso, por ejemplo, bueno, en un cargo es la persona que se presenta, las distintas personas que se presentan, y bueno, entre las cuales está una. Entonces, bueno, a veces hay estrategias de lucha, o digamos tácticas de lucha, que bueno, a veces no hay que compartir, me parece, digo, es una duda que tengo, no, porque no me parece necesariamente mezquino que a veces discutamos a puertas cerradas. Sí me parece que tenemos que compartir y pensar cuáles son nuestras tácticas y nuestras estrategias para modificar los patrones de violencia que hay y que fundamentalmente padecemos nosotras. Pero bueno, siempre me quedo con esa duda, ¿no? Sí, es bueno que los varones participen, es bueno que los varones piensen acerca de nuevas construcciones de masculinidad y que aporten para que el mundo sea más igualitario. Pero al mismo tiempo me pregunto si en todas nuestras discusiones, nuestras charlas y nuestras reflexiones tienen que formar ellos parte, porque en algún punto, bueno, sí, si nos vamos definiendo como sujetos, bueno, a veces es con ese otro varón y a veces es sin ese otro, porque reflexionando entre nosotras, bueno, tal vez nos animamos más a decir cosas que en presencia de ellos no necesariamente nos animamos. No todas tenemos los mismos tiempos, no todas tenemos el mismo recorrido, y bueno, entonces no todas nos animamos a compartir la propia experiencia. Bueno, un poco eso es lo que me quedó resonando, ¿no? Agradezco mucho que se haya formado este espacio, que se sostenga, porque creo que lo que cuesta mucho es sostener los espacios en el tiempo. Entonces, me parece muy importante que se sostenga, y lo que me parecería todavía más importante es que se vea la transversalidad, es decir, que no sean espacios donde magistradas y funcionarias nos juntemos, porque digo, la problemática de las trabajadoras, si bien se repite con las nuestras en un montón de aspectos, la problemática de las trabajadoras es diferente, y muchas veces las trabajadoras padecen no solo la violencia masculina, sino la violencia del poder, en el que está una mujer o un varón, y eso porque estamos todas las personas atravesadas por el patriarcado. Entonces, ¿cómo discutir en términos transversales cuestiones de género también con nuestras compañeras trabajadoras? Y en ese sentido la presencia del sindicato me parece relevante, pero me parece insuficiente, porque por más voluntad que tenga de representar a todas las trabajadoras, dudo mucho que así lo sea, por una cuestión de que no todo el mundo está sindicalizado, que en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, tanto de la Defensa como del Ministerio Público Fiscal, no todas las personas están agremiadas, y por lo tanto, mucho de lo que conocen los sindicatos no necesariamente es lo que está atravesando la trabajadora o el trabajador. Entonces quizá tenemos que pensar también estrategias más participativas para que ese día, 8 de marzo, 9 de marzo o la semana de marzo, estén también las trabajadoras acá, y que se sienta qué sucede al momento de reflexionar las mujeres respecto del espacio de trabajo, que no es un espacio menor, sino el sistema de administración de justicia. Un poco esas son las cosas que vengo pensando hace un tiempo y que quizá dije un poco desorganizadamente. Agradezco mucho que me hayan dado la palabra. Gracias, Paloma. Bueno, la realidad es que cuando nosotros organizamos este foro, como todas las actividades que los hemos hecho, siempre está abierto a todos y a todas. Desde el auxiliar escribiente hasta el magistrado de la Corte Suprema si quiere venir. Siempre fue con ese criterio, y por esa razón, con ese mismo criterio, es que hoy tienen la palabra todas las personas que están inscritas en el foro. No podemos ir a buscarlos uno a uno. Yo sé que hay una tarea de concientización que deben hacer los sindicatos y determinados organismos para que hagamos en el futuro reuniones masivas, para que vean incluso desde el escribiente auxiliar
hasta la última de las juezas, que si hubiera estado Elena Hayton lo hubiera también ratificado de la misma manera, todas tenemos que soportar permanentemente acciones y actitudes machistas y de una práctica patriarcal. Aún las que por nuestra forma de ser podemos pararle el avance a cualquier juez y a cualquier persona, eso no nos inhabilita a que tengamos algún juez iracundo, como me ha pasado, que me ha pegado un portazo, que tuve que terminar llamando a la persona de ordenanzas que me arreglaran la bisagra de la puerta, ¿no? O sea, eso nos ha pasado acá en casación y seguirá pasando ejemplos de ese tipo en cualquier lado, por más que uno le ponga el pecho y le diga, mirá, y lo pare, ¿no es cierto? Me han dicho a mi colega, un colega, que el problema que tenía conmigo era que yo contestaba, y que no tenía ese problema con las otras dos colegas de casación. ¿Por qué? Porque yo no permito que no me traten de igual a igual. Yo no soy una jueza para bajar la cabeza y no contestar, pero hasta ese modelo, digamos, de respuestas me han dado. Vengo yo del ejercicio profesional de la abogacía de 38 años, entonces tengo otra práctica, no estoy acostumbrada al escalafón desde que inician como escribientes y que terminan como jueces, y entonces a mí no se me ocurriría no plantarme como igual ante nadie, ni la persona que está en situación de calle, ni el ministro de la Corte. Entonces esta cuestión hace que uno tenga una forma muy distinta, y es cierto que con relación a las mujeres se presentan menos a los concursos, y está totalmente estudiado, investigado, que hasta los 45 años las mujeres están concentradas en la maternidad y la familia, y por esa razón tienen menos tiempo de hacer cursos de grados y de posgrados y de actualizaciones, y tienen mucho menos puntaje en antecedentes que los varones. Y ese es el obstáculo fundamental por el cual las mujeres no se presentan a los concursos, porque saben que de entrada tienen muchos menos puntos. Entonces, estas medidas alternativas son importantes para hacer una discriminación inversa y lograr que las mujeres puedan tener acceso en paridad con los varones. Pero bueno, es una cultura que cuesta bastante erradicar. Como no tenemos más pedido de palabra, vamos a dar por cerrado el foro, pero me ha surgido como inquietud y me parece interesante, no solo que circulemos los documentos de la Cámara Civil que ha planteado la doctora Guisado, sino también lo que ha dicho Raquel Asensio de lo que han hecho en Defensoría, y me parece que se impone hacer un nuevo encuentro con todos, o sea, con foros, un foro, pero que no tengamos que tenerlo acotado porque yo ya tengo 2 audiencias que me están esperando, sino un día entero para que podamos debatir y que tengamos la palabra todo el mundo. Y voy a promover también una reunión de todas las comisiones de género de las distintas cámaras y juzgados, porque hay una gran descoordinación de tarea que estamos haciendo todos en soledad, y que si estamos todos juntos sería mucho mejor el resultado, que es lo típico, cada uno en su espacio trabaja, pero con el Consejo de la Magistratura, con Defensorías Públicas, con las distintas cámaras y demás, porque los intereses y lo que se ha dicho por todos los que han usado la palabra son iguales. El panorama es el mismo. Entonces es un desperdicio de esfuerzo que no los juntemos y que no aprovechemos los avances que otros ya han realizado, ¿no es cierto? En vez de sentarnos a hacer un protocolo, ver con Guisado y preguntarle, a ver hasta dónde avanzaron, cuáles fueron los que tienen escrito, cuáles son las circunstancias, y a lo mejor seguro nos sirve a casación y le sirve al resto de los juzgados. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, ha sido un placer vernos cara a cara con algunos y un montón conectados vía web, pero es una manera de que el tema de género, que insisto, nos implica a más de la mitad de la población, está en uso y en trabajo permanente, y nosotros en los fallos
los tenemos que relevar de manera constante. Un detalle, de las cantidades de causas que nosotros tenemos con sentencias protocolizadas con perspectiva de género, en el 77% de los fallos está mi firma. No es porque todos entraron a sala 1, es porque hay que entender de perspectiva de género y trabajarlo y accionar, porque que sea una mujer la que ha firmado el 77% de las causas también quiere decir algo. Por eso las mujeres tenemos que dejar nuestra huella, nuestro trabajo en cada uno de los espacios. Eso me parece que es un gran aporte desde lo individual y desde lo colectivo, juntarnos, ¿no?, para ver cómo podemos optimizar los esfuerzos. Bueno, ha sido un placer. María me está esperando ahí, que tengo que ir corriendo a la oficina judicial. Que tengan un buen día. Gracias.